Bien, esta clase es con el tema el ego y el Espíritu Santo. Vamos a entrar en ciertas definiciones básicas del curso con respecto a la mente errada y la mente correcta, y luego vamos a profundizar un poquitito con ciertos ejemplos de qué es estar en una mente errada o en una mente correcta. Y por último, qué es la experiencia de estar más allá de la mente errada y la mente correcta, lo que es el conocimiento. Vamos a partir hablando sobre el ego. Por lo general, uno ha aprendido sobre ya sea la filosofía o el budismo u otros caminos espirituales o otras enseñanzas sobre el ego. Muchas veces se habla del ego como esta idea de ser yo mejor que los demás, creerme por encima de ellos superior. Em, pero lo cierto es que el ego abarca mucho más allá que eso. El ego es cualquier idea de separación, cualquier idea de que yo sea separado de mi Padre Celestial, Dios, o de cualquiera de mis hermanos. Es decir, no importa si mi creencia es ser superior a ti o inferior a ti o distinto de cualquier manera, eso es el sistema de pensamiento errado. Y este sistema de pensamiento errado, que es el ego, no solo conlleva separación, sino que siempre inevitablemente conlleva dolor y ataque, porque conlleva la idea de pecado, de culpa y de miedo. Entonces, si yo me identifico con mi sistema de pensamiento errado, con el ego, no solo me estoy identificando con un cuerpo, sino que me estoy identificando con la idea de que tuve que haber asesinado a Dios para existir como un cuerpo, que tuve que haber acabado con el cielo, con la realidad, para yo poder existir como un ente individual. Es por esto que también se nos enseña de principio a fin muy detalladamente en el curso que el ego no es real, es una ilusión. Y todo lo que conlleva el sistema de pensamiento del ego también es una ilusión. Es decir, mi yo individual, ya sea como un cuerpo individual o como un alma individual, es en sí una ilusión, porque lo único real es el espíritu que es uno. Cuando hablamos de toda la filiación, en realidad la palabra filiación es una metáfora. Es simplemente una manera de referirse a todos los aspectos de la mente del Hijo de Dios que parecen estar separados, pero no lo están. Siguen siendo uno. Es decir, no es que hayan muchos hijos de Dios o muchos espíritus. Hay un solo espíritu que al parecer está dormido y creyendo estar fragmentado en muchas mentes o muchas almas, y al parecer cada una de estas almas en una forma o en un cuerpo distinto. Entonces, la idea de separación es algo falso, una mentira, una ilusión de principio a fin. Y todo lo que conlleva la idea de separación, esta diminuta y alocada idea, también es falso. No ha tenido efectos reales. Es por esto que se nos dice que el mundo en sí, el mundo que vemos, no existe. Es un sueño, una ilusión, una obra de teatro, una película, una Matrix, una alucinación en nuestra mente. Nada aquí es real, porque si el mundo fuese real, la separación sería real. Si la separación fuese real, tendríamos que considerar que el pecado y la culpa son reales. Es por esto también que deshaciendo la idea de pecado y de culpa es como finalmente deshacemos la idea de individualidad o la idea de que hay un mundo externo a mí, porque la idea de pecado y de culpa vienen a reforzar la idea de separación. Si yo deshago estas defensas, que son la idea de culpa, de ataque, de miedo, y luego de victimismo, que es la proyección de la culpa, si yo deshago eso en mi mente, estoy deshaciendo todo lo que mantiene vigente mi idea de estar separado. Todas estas ideas de separación, pecado, culpa, miedo, ataque, victimismo, dolor, sufrimiento, son todas la misma ilusión. Pareciera como si fueran en una secuencia, pero son todos el mismo error. Hay una parte en el capítulo 18 donde Jesús nos dice de que todo lo que hicimos fue llevar a cabo una sustitución, sustituimos la plenitud por la separación. Y esta sustitución es una sustitución ilusoria en nuestra mente. En nuestra mente creemos haber sustituido el amor de Dios por nuestro yo individual, y luego de este error de percepción,
pareció fragmentarse, dividirse y subdividirse una y otra vez, y ahora parecen ser muchos errores o muchos cuerpos, muchas cosas, muchas fabricaciones, muchas proyecciones, muchas cosas. Pero como siempre citamos al comienzo del texto donde Jesús nos dice, desde entonces muchas cosas se han visto, pero no ha ocurrido nada. Sigue siendo un solo error y ese error es un error, no es real. Es un error en cuanto a una creencia errada. Entonces, el ego en sí no existe. Es por eso que en la sección cuarta del capítulo 4 se nos dice que al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente. Cuando recalcamos mucho de que el ego no existe, que jamás ha existido y que es una ilusión, lo hacemos en primera instancia para reconocer de que es solo un error y no un pecado, que no ha tenido efectos reales, que Dios no se ha enfadado, que no se ha visto dañado ni vulnerado y que el Cristo, el Espíritu que somos todos nosotros, tampoco se ha visto dañado en absoluto. Simplemente nosotros en nuestra mente creemos que nos separamos de Dios, creemos que nos fragmentamos en muchos pedazos, pero realmente no ha ocurrido nada. Ahora bien, se nos habla mucho, pero muchísimo del ego en un curso de milagros. Y no se habla del ego porque sea real, sino porque nosotros creemos que es real y necesitamos examinarlo. Tal como se nos dice al comienzo de la dinámica del ego, el no examinar tus ilusiones es tu manera de conservarlas. Es decir, el no examinar mi creencia en el ego es la manera de mantener ese sistema de pensamiento errado vigente ahí en mi mente. La única manera de deshacer el ego es mirando mi elección en favor de él. Si yo miro honestamente mi elección en favor del ego, finalmente llegaré a darme cuenta de que el ego nunca estuvo ahí, que es nada, no tiene ningún poder ni positivo ni negativo, es totalmente inexistente. Pero para llegar a darme cuenta de que el ego en sí es inexistente, tengo que observar, tengo que observar las consecuencias que ha habido en mi mente por haber elegido este error. Estas consecuencias no son reales, son en sí también una ilusión, pero yo las estoy experimentando como si fuesen reales y esto no se debiese pasar por alto, porque muchas veces uno cae en la trampa de decir, yo no siento dolor, yo no siento tristeza, yo estoy en paz perfectamente todo el día. Creemos ya estar en el cielo. Lo cierto es que sí, estamos en el cielo, pero no somos conscientes de ello. Y en esto debemos ser honestos. Necesitamos una corrección, necesitamos una guía, necesitamos una ayuda, porque nosotros no tenemos la conciencia aún del cielo o de la realidad. No estamos en esa experiencia aún del perfecto amor del cielo. Y puesto que no estamos en esa experiencia, estamos experimentando un sueño. Y si yo me tomo en serio este sueño, este mundo y mi cuerpo, inevitablemente me tomaré en serio mis ídolos de amor especial y de odio especial. Por lo tanto, tendré deseo, necesidad, dependencia de mi mundo y a la vez tendré miedo, odio y rechazo acerca de este mundo. Entonces, sea lo que sea que yo experimente dentro de este mundo, cualquier pensamiento que haga real al mundo, a mi cuerpo o a la separación, es un pensamiento de que no me va a dar paz. En esto tenemos que ser muy honestos. Dijimos que el ego no existe, pero dijimos también que nuestra experiencia es que hay un ego y es que hay un cuerpo y es que hay muchos cuerpos y un mundo de multiplicidad. Entonces, la idea es empezar desde el primer escalón, como nos dice Jesús en el curso, donde reconozco mi experiencia, no la justifico, no digo que es real, simplemente reconozco que estoy experimentando un cuerpo. Estoy experimentando un cuerpo que se enferma, que tiene pérdidas, que envejece y que finalmente muere. Estoy experimentando eso, estoy experimentando un mundo donde tengo que trabajar, tengo que estudiar, crear a una familia, etcétera. Hay muchas cosas que hay que hacer dentro del mundo. No estamos diciendo que todo eso sea real, estamos diciendo que esa es nuestra experiencia. Eso es lo que estamos experimentando aquí. Y esta experiencia es la que Jesús o el Espíritu Santo van a tomar ahora como un salón de clases para nosotros. Entonces, una vez más, para repasar, yo no puedo experimentar una genuina paz si niego mi experiencia del mundo. Si yo digo, nada aquí es real y yo no me lo voy a tomar en serio y no tengo que hacer nada, en algún nivel eso es cierto,
pero no puedo yo autoengañarme con darlo por sentado y creer que ya conozco la verdad. Una vez más, si creo ser un cuerpo, creo en la separación y creo en el ego. Creo en el ataque, en la venganza, en el odio, en el asesinato. Creo en el pecado, en la culpa y en el castigo. Creo en todo eso. Si yo creo ser un cuerpo o un yo individual, creeré todo lo que me enseña este sistema de pensamiento de individualidad y separación. Por lo tanto, es necesario y tremendamente necesario, si queremos llegar a la paz, el examinar de qué se trata el sistema de pensamiento del ego. Porque yo no puedo llegar y simplemente decir, no existe el ego, me iluminé. No funciona así, lamentablemente. Pero sí va a funcionar el que yo pueda mirar al ego, no otorgándole realidad, sino mirar lo que yo creí que era real y que yo deseaba que fuese real para llegar a darme cuenta de que fue algo súper tonto, que estaba equivocado, pero que era solo un error y no un pecado. Siempre junto estas dos ideas que son muy relevantes en el estudio del curso y lo que nos van a llevar finalmente a una experiencia de paz o de felicidad, que es lo que todos en algún nivel estamos buscando. El ego no existe y nunca existió. Nada de la ilusión existe. No hay nada más que el amor de Dios. Por eso es que Jesús nos dice en el libro de ejercicios, decimos Dios es y luego guardamos silencio. No hay nada más que decir. No existe nada más que el amor de Dios. Esta es la base que le da sustento al principio de expiación por el que se rige la mente correcta, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que es la corrección al error, tiene como cimiento esta idea de la expiación. No existe nada más que el amor de Dios. No hubo separación. Jamás hubo una división entre el Padre y el Hijo. No hay un lugar donde termine el Padre y comience el Hijo como algo separado. No existe nada aparte de ese amor. Pero, y aquí es donde viene el trabajo de deshacimiento, yo creo que hay algo más que el amor de Dios. Y no solo estoy creyendo eso, sino que secretamente deseo que haya algo más que el amor de Dios. Deseo mi especialismo, mi yo individual, mi cuerpo, mi historia, mis aventuras y desventuras, lo que siempre repetimos, virtudes y defectos, y mi yo lastimoso, mi yo deteriorado, mi yo culpable, mi yo triunfador y victorioso, mi yo heroico, mi yo especial, mi yo malvado, mi yo victimario, mi yo vengativo, todo eso lo deseo. Y todo eso es un solo yo, un yo que no existe, un yo individual. La identificación con la separación o con el sistema de pensamiento del ego. Si yo puedo ver honestamente mi decisión en favor de la mente errada y mirar todo lo que conlleva mi decisión equivocada, podré también ocupar esto como motivación. Ken Wapnick nos decía que hay dos grandes motivaciones para la paz. El primero es nuestras anteriores experiencias de haber perdonado y estar en un instante santo. Sí que se siente muy bien eso, de unirnos en paz con el prójimo, pero lo que más nos va a dar motivación es el tomar contacto con lo amargo y triste que se siente elegir al ego. Ken Wapnick nos decía, hasta que no te sientas horriblemente asqueado de tu ego, no vas a querer elegir al Espíritu Santo. Debemos recordar que cada vez que hablamos de la mente correcta podemos fácilmente hablar tanto como del Espíritu Santo como de Jesús. Ambos para un curso de milagros representan el mismo símbolo de la mente correcta. Entonces, ¿qué nos decía? Hasta que no elijas, hasta que no te sientas asqueado de tu ego, no vas a querer elegir al Espíritu Santo o a Jesús, a tu mente correcta. Y sentirnos asqueado del ego no necesariamente quiere decir culpar, atacar al ego. Simplemente mirarlo como la tontera que es. Elegir un sistema de pensamiento errado conlleva mucho dolor, mucha culpa, mucho sufrimiento, mucha sensación de soledad, de apego, de dependencia. Conlleva todo eso y conlleva mucho odio, deseos de venganza y de asesinato. Y siempre que describimos el sistema de pensamiento del ego, lo describimos con los peores defectos que alguien pueda tener. Es manipulador, maquiavélico, eh, depravado, es despreciable y un sinfín de atributos muy, muy feos. Entonces, todo eso es el ego. Lo que debemos entender es que el ego en sí no es real.
Por lo tanto, cuando yo estoy eligiendo al ego, sí tengo pensamientos de asesinato, de venganza, de culpa, de pecaminosidad y todas las cosas más amargas, pero son todas esas cosas una ilusión. No existe realmente mi sensación de pecaminosidad o mi culpa, mi miedo, mi sufrimiento o mi odio. Todas esas sensaciones son ilusorias. Cuando Jesús nos dice, tienes solo dos emociones, una de ellas te la dio Dios, la otra tú te la inventaste y no existe. Es decir, tienes el amor y el miedo. Dios te dio el amor, el miedo tú lo inventaste y no existe. Por lo tanto, todo lo que provenga del sistema de pensamiento del ego, que siempre es miedo manifestado de distintas maneras: culpa, dolor, resentimiento, angustia, ataque, defensa, etcétera, etcétera. Nada de eso es real. Yo me lo inventé y no existe. Pero para llegar a darme cuenta de que no existe, tengo que darme cuenta de lo que yo estoy eligiendo, porque mientras yo sostenga mi decisión en favor del ego, también sostendré la experiencia de dolor que conlleva elegir al ego. Una vez más, esa experiencia en sí no existe, pero mientras yo crea en el ego, creeré que existe. Una vez que yo abandono al ego, finalmente me doy cuenta de que tanto el ego como todo el dolor que sentía al elegirlo nunca ocurrieron. Eran una ilusión en mi mente. En cuanto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se nos dice que es la voz que habla en favor de Dios, la respuesta que nos dio Dios, el maestro, el guía, el consolador para nuestro miedo, nuestra tristeza. eh, se le, a- s- Se refiere Jesús al Espíritu Santo de muchos términos, de muchos conceptos distintos. El maestro de Dios, y se escribe con M mayúscula. em, Nuestro Salvador también, en alguna ocasión Jesús se refiere al Espíritu Santo como nuestro Salvador. Entonces, hay algo que debemos entender y que lo hemos explicado en muchas clases anteriores, aquí en este ciclo de clases, algo que explicaba Ken Wapnick y que muchos estudiantes y maestros tienen cierta resistencia con aceptar esto. Es que el Espíritu Santo en sí no existe, es una ilusión. Muchos dirán, pero el Espíritu Santo es una creación de Dios, Dios lo creó para nosotros. Y bueno, Jesús nos habla mucho del Espíritu Santo y es tremendamente necesario entender qué es el Espíritu Santo y elegirlo, pero tal como lo explicaba Ken Wapnick, él decía, dentro del sueño tienes una mente errada que es el ego y una mente correcta que es el Espíritu Santo, pero en el cielo no hay ni error ni corrección. Por lo tanto, no puede haber un Espíritu Santo en el cielo, en la realidad. Solo hay una perfecta unicidad de amor. Incluso podríamos decir que hay un Espíritu Santo en el cielo, pero quedaría sin trabajo, cesante. No tiene un trabajo, porque el trabajo del Espíritu Santo es un trabajo simbólico de corrección y sanación. Pero ¿qué habría que sanar donde todo es amor? En el cielo no hay nada que sanar. Es por esto que es preciso entender esto. Solo en el sueño se necesita una corrección. Solo en el sueño parece como si subiéramos una escalera, parece como si recorriéramos un camino de aparente evolución o despertar. En la realidad nada de eso ha ocurrido. En la realidad no hay un camino. Por eso es que Jesús habla de un camino, un viaje sin distancia, porque realmente vamos a llegar al lugar de donde nunca nos fuimos. Cada vez que hablamos de unirnos a nuestro hermano, unirnos a Dios, llegar a Dios, Dios nos está llamando para que volvamos a Él. Todas esas son metáforas. No se deben tomar como literal. Lo que sí se debe tomar literal es que ya estamos ahí. Cuando Jesús nos dice, en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad, eso sí se debe tomar como literal. En Dios estás en tu hogar. Y de hecho, podríamos simplemente tomar esa primera línea y quedarnos solo con eso. Ve- y con eso bastaría si fuésemos honestos. Lo que ocurre es que tenemos tanta resistencia y tanto miedo a reconocer que ya estamos a salvo en Dios que necesitamos una ayuda. Jesús nos dice que no podemos despertar al espíritu, a la realidad, sin la ayuda de Jesús o el Espíritu Santo, sin la ayuda de una mente correcta. Necesitamos de una corrección, necesitamos finalmente del perdón, del milagro, del instante santo,
para al final del camino llegar a darnos cuenta de que no había nada más que el amor de Dios. A ver, aquí Alex tiene una pregunta. ¿El Espíritu Santo es nuestro propio espíritu, el ser que soy creado por Dios? Muy buena pregunta. En una clase anterior expliqué que había una diferencia, al menos para los conceptos de un curso de milagros, para los que estamos estudiando esto, hay una diferencia entre espíritu y Espíritu Santo. El espíritu es el ser, el Cristo o Dios como uno solo que está en el cielo y solo en el conocimiento. Eso es el espíritu. El Espíritu Santo es un concepto simbólico que hace referencia a la memoria del amor de Dios en nuestra mente mientras estamos soñando, es decir, la mente correcta. Pero estrictamente en términos del curso, hablar de el Espíritu y el Espíritu Santo no es lo mismo, corresponden a niveles distintos. El Espíritu corresponde al conocimiento y el Espíritu Santo corresponde al sueño correctivo, a la corrección del sueño. Entonces, el Espíritu en sí no corrige. El Espíritu Santo sí corrige. Esto debemos tener muy claro porque muchas veces hablamos de elegir entre el ego y el espíritu y en términos del curso realmente sería elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Porque el espíritu o el Cristo o Dios, el amor, no guía. De hecho, Jesús nos dice explícitamente en el curso, Dios no enseña, Dios no guía, Dios no ayuda, Dios no sabe de necesidades, Dios no sabe de errores. Entonces, el que nos ayuda a despertar es el Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios. Y de hecho, tal como lo explicaban Arten y Pursa, los maestros de Geri, el Espíritu Santo no es literalmente la voz de Dios, porque Dios no tiene una voz, no tiene una garganta de cuerdas vocales con las que pronunciar sonidos. Dios no tiene una voz, pero el Espíritu Santo es una voz simbólica que habla en favor de Dios. Y de hecho, hablar de una voz que habla en favor de Dios sigue siendo una metáfora, sigue siendo un símbolo, porque en última instancia el Espíritu Santo es un pensamiento correctivo. Se habla de una voz porque es una forma metafórica, poética y muy bonita de referirnos a él, muy útil, por supuesto, pero no es literal. Como nos explicaba Ken Wapnick, no debemos tomarnos todo lo que se nos habla sobre el ego y el Espíritu Santo como algo literal. Ambos son una metáfora, son solo símbolos, son sistemas de pensamiento. Ambos son ilusorios, pero solo uno de ellos nos va a llevar a más allá de toda ilusión. Marta dice, es como el perdón, una ilusión necesaria, es simbólico. Exactamente. El perdón no es real, es una ilusión, pero una ilusión necesaria dentro del sueño. Es la corrección. Para seguir hablando sobre el Espíritu Santo, tal como lo enseñaba Ken Wapnick, el Espíritu Santo es la memoria que quedó en la mente del hijo dormido. Es la memoria que le recuerda, tal como nos dice el principio de expiación, que nunca se separó de su padre. El Espíritu Santo es ese recuerdo profundo, esa memoria, ese pensamiento que dice, sigo siendo uno con mi Padre. No hay separación, no hay pecado, no hay culpa, no hay ataque, no hay victimismo, no hay dolor, no hay defensa, no hay nada más que el amor de Dios. Ahora bien, como estamos experimentando un sueño y dentro del sueño por lo general estamos eligiendo el error, necesitamos una corrección. Es aquí donde eh, podemos notar la, no sé si llamarlo insistencia, pero la reiteración de Jesús con decirnos que tenemos que elegir una corrección, que hay una alternativa, hay otra opción, existe otra manera de ver, hay una ayuda que se nos ha ofrecido y que debemos aceptarla. No debemos aceptarla porque sea una obligación, sino porque muy en lo profundo la parte correcta de nuestra mente desea esa corrección. Es decir, se dice que el Cristo en nosotros desea despertar al amor de Dios. Y esto sigue siendo una metáfora. Espero que entendamos muy bien la perfecta no dualidad de un curso de milagros. Realmente el Cristo no desea nada porque ya está en el amor de Dios, pero muchas veces se habla del Cristo como el contexto de la mente correcta. Así que muy en lo profundo de nuestra mente hay una parte de nosotros que sí quiere la paz,
que sí quiere perdonarlo todo y despertar en el amor de Dios. Pero luego ese honesto deseo está tapado primero por un velo de disociación, por esta idea de que estoy separado y deseo estar separado. Luego ponemos otra capa de disociación que es la proyección. Ahora culpamos a todo el mundo por nuestra idea de separación. Y luego ponemos otro velo de distracción donde decimos, yo quiero la paz de Dios, pero no se me da. Yo quiero perdonar, pero se me hace difícil. Ken Wapnick decía, es mucho más provechoso y útil que digas abiertamente, esto no quiere decir que yo lo diga con palabras, pero que lo reconozca en mi mente, no quiero perdonar, no estoy interesado en la paz. No me interesa unirme con mis hermanos y con mi padre, prefiero seguir siendo un yo especial e individual, y si puedo ser honesto con eso, ese es el primer paso. Si yo parto diciendo quiero la paz de Dios, pero no lo digo de todo corazón, citando a la lección 185, si yo digo desde mi boca o pronuncio los pensamientos de mi mente y digo deseo paz, deseo perdonar, no estoy haciendo nada con eso. Pero si yo doy un paso atrás y llego a tomar contacto con mi deseo de no perdonar, con mi deseo de aferrarme a mi ego, a mi yo individual, eso lo es todo. El no examinar las ilusiones es la manera de protegerlas. Si yo me quedo solo con deseo perdonar, deseo estar en paz y no me resulta, se me hace difícil, el ego no me deja, mis hermanos no me dejan, etcétera, etcétera. Si yo me quedo con eso, no solo me estoy mintiendo, sino que estoy retrasando mi camino. Estoy estancándome. Lo que debiésemos hacer en ese momento es mirar mi deseo de quedarme estancado eligiendo el error, esconder el error y no atacarme por eso y decir, he tenido mucho miedo y resistencia y es por eso que proyectaba la responsabilidad de mi error en mis hermanos o incluso en el mismo ego. Me digo que el ego no me deja elegir la paz, cuando realmente el ego no hace absolutamente nada, ni siquiera existe. ¿Cómo podría ser algo si no existe? Ahora bien, dentro de este hecho de que el ego no existe, también debemos tener en cuenta de que nosotros creemos que hay un ego, creemos que hay una separación, creemos que hay un yo individual. No debemos negar nuestra creencia en el ego. Sí debemos reconocer que es una creencia errada, pero cuando hablo de no negarla me refiero a no ocultarla. No debo yo ocultar el hecho de que yo creo que hay una separación, que creo que hay un pecado, una culpa o un daño, un ataque. Por supuesto, no hay nada de eso, pero yo creo que hay todo eso. Cuando yo doy ese paso atrás, y este es un paso que por lo general cuesta mucho, no porque sea difícil en sí, sino porque es doloroso reconocer que hemos estado equivocados. Todos los que llevamos un camino espiritual hemos pasado o vamos a pasar en algún momento por lo que se llama el especialismo espiritual. Es ese proceso donde digo, amo a todos mis hermanitos, amo a todo el mundo y vivo muy feliz con Jesús en mi mente. Y quiero demostrarle a todos que soy muy feliz cuando por dentro siento ansiedad, culpa, miedo y odio todo el día. Esto es a lo que Ken Wapnick se refería como el especialismo espiritual. Es muy sano observarlo abiertamente y decir, tengo gran tentación de demostrarle a todos mis hermanos y a todo el mundo, a todos mis compañeros de estudios, de que yo vivo en la paz de Dios y que soy muy feliz. Hay algo que nos puede ayudar mucho en esto, que es el ejemplo mismo de Ken Wapnick. Quizás nadie aquí conscientemente puede recordar a Jesús como como el personaje, pero al menos sí muchos hemos conocido, al menos indirectamente, a Ken Wapnick. Hemos visto sus charlas, leído sus libros, hemos estudiado de él, lo hemos visto al menos por fotos o imágenes, y hay algo que se puede rescatar de nuestra experiencia de relacionarnos con él directa o indirectamente. En mi caso, yo nunca me relacioné directamente con él, solo por internet solamente. A lo que voy es que Ken Wapnick jamás hizo alarde de su paz, jamás hizo alarde de su felicidad. Y todos sabemos que estaba iluminado y que estaba tremendamente pacífico y feliz, que en su mente no había otra cosa que el amor y la paz de Dios. Pero él jamás dijo, mírenme, soy muy feliz y estoy en paz y estoy canalizando al Espíritu Santo. Él jamás hizo alarde de eso.
Sin embargo, no necesitaba hacerlo porque la paz que emanaba desde su mente lo decía todo. Cuando sentimos culpa por todos nuestros pensamientos de odio y de asesinato por nuestra elección en favor del ego, sentimos culpa por todos nuestros pensamientos de venganza y maquiavélicos y de especialismo, muy por lo general nos vemos tentados a caer en el especialismo espiritual. Como yo tengo una autoimagen de un ser tremendamente despreciable, necesito demostrar lo opuesto para convencerme a mí y a mis hermanos de que yo no soy un ser despreciable. Entonces, si yo no creyese ser, como nos dice Jesús en la lección 93, si yo no creyese ser la morada del mal, el pecado y las tinieblas, no tendría la necesidad de demostrar que soy alguien muy pacífico, santo, bondadoso, amable y amoroso. Este es uno de los grandes saltos que hace un curso de milagros con respecto a la nueva era o al cristianismo o a otros caminos espirituales. No tienes que demostrar ser feliz o demostrar ser pacífico o bondadoso. No tienes que esforzarte por tener un comportamiento humilde, caritativo o servicial, porque el trabajo no está en tu cuerpo o en tu comportamiento, sino ser honesto en tu mente. Y ser honesto en tu mente, es decir, ser amoroso, bondadoso, tierno y servicial en tu mente, quiere decir que has visto con honestidad todo tu odio, tu amargura, tu deseo de venganza, de asesinato y tu culpa. Mientras yo no vea esto, mientras yo no examine honestamente mis ilusiones, seguiré protegiéndolas. Es decir, si yo mantengo este velo de que soy muy bondadoso, feliz y pacífico, voy a estar encubriendo mucho odio. Ken Wapnick hablaba de la analogía de este juguete que es como una cabeza de payaso con un resorte. Lo que estoy haciendo es aplastar y aplastar, aplastar el resorte con una careta de feliz y bondadoso y servicial, pero en algún momento no voy a soportar y va a estallar esto y me voy a enfadar con alguien, le voy a criticar, juzgar y me voy a portar de lo peor y luego digo, no, no, yo no soy así, fue mi ego, yo no lo quise hacer, fue espontáneo o fue sin querer y vuelvo a poner mi sonrisa. Lo que nos aconseja Ken Wapnick es reconocer que ese odio todo el rato estuvo en la mente, pero yo lo mantenía oculto y reprimido porque estaba tan dedicado a demostrar una careta servicial, pacífico, amoroso, amable, alguien que elige al Espíritu Santo y elige el perdón, estaba tan dedicado a demostrar algo que no ponía atención en la mente, en el contenido del tomador de decisiones, de qué maestro estaba eligiendo, puesto que estaba eligiendo al ego y no quería reconocer que estaba eligiendo al ego, me autoengaño creyendo que estoy eligiendo al Espíritu Santo y que estoy en paz. Y esto inevitablemente nos va a llevar a explotar en algún momento. Lo que se reprime en algún momento va a explotar. Es como el polvo bajo la alfombra, de tanto polvo que hemos acumulado, la alfombra va a quedar así de inflada de tanto odio, pero la alfombra por encima es súper bonita. Está bordada con hilos de oro precioso, pero bajo eso hay mucha basura. Lo que nos aconseja el curso no es necesariamente lanzar esta basura para todos lados, sino mirarla tal como es. El curso no nos enseña a reprimir el odio, tampoco nos enseña a tirar el odio hacia afuera y atacar. Simplemente nos dice, mira ese odio tal como es. Si tú levantas la alfombra y miras el polvo y reconoces que ese polvo es una ilusión, te vas a dar cuenta no solo de que nunca hubo polvo, sino de que nunca hubo alfombra, no había nada, solo estaba el amor de Dios. Pero el trabajo está en levantar la alfombra y mirar el polvo, mirar toda la basura, levantar la careta de que yo soy muy espiritual y especial y que elijo al Espíritu Santo y ando con Jesús de la mano todo el día y levantar esa careta y reconocer, ando con mi ego todo el día, ando con mi especialismo, con mi vanidad, con mi envidia, con todos mis pensamientos más perversos y egoístas. Cuando pueda mirar eso honestamente, sin esconderlo, sin justificarlo, sin protegerlo y sin condenarme por ello, esto lo repetimos mucho, ¿cierto? Todas estas requisitos, entre comillas, que nos van a llevar al instante santo. Mirar mi elección en favor del especialismo espiritual o en favor del el victimismo
o en favor de la sensación de sentirme culpable o de cualquier tipo de miedo. Mirar mi elección en favor de ese error y no responsabilizar a nadie, hacerme totalmente responsable. Mirarlo sin protegerlo ni justificarlo, sin disociarme de él y sin condenarme. Eso es todo lo que tengo que hacer. Es mirar y decir, sí, estoy eligiendo odiar a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, sea quien sea, pero esconder todo ese odio y demostrarles que les quiero mucho, que yo elijo al Espíritu Santo y que soy el más santo de todos, que soy superior a ellos porque yo estoy con Jesús y ellos no. Mirar eso, honestamente, es lo que nos va a llevar a una madurez espiritual. Finalmente nos va a llevar a una maestría, el mirar constantemente mi tentación a demostrar que estoy eligiendo al Espíritu Santo cuando realmente he estado todo el tiempo eligiendo a mi ego. Demostrar que estoy expresando amor cuando realmente estoy pidiendo amor porque por dentro me siento horriblemente solo, desdichado y vacío. Si yo puedo mirar eso, honestamente de esto se trata el curso. Por eso es que Ken Wapnick nos decía, esto no es un curso de amor, de bondad, de amabilidad, no es un curso de paz, es un curso en mirar tu odio, tu miedo, tu arrogancia, tu especialismo, tu deseo de demostrar, mirar tus pensamientos de venganza, de asesinato y sobre todo de culpa. Si puedes mirar todo eso sin condenarte, sin protegerlo, sin esconderlo, sin justificarlo, sin proyectar la responsabilidad en nada ni en nadie, haciéndote 100% cargo, pero sin culparte, eso es todo lo que tenemos que hacer finalmente. Pero también eso es lo que nos provoca mucha resistencia del curso, porque muchas veces alguien dirá, qué crudo, qué terrible, qué grave es el curso que nos habla tanto de venganza, de odio, de asesinato, de pecado y de culpa. Si uno recuerda qué o quién es Jesús, y una de las formas a las que se referían a Jesús era el príncipe de la paz. Jesús, podemos tener por seguro que era la persona más amorosa, pacífica, bondadosa y amable que alguien pudiese conocer jamás. Por supuesto, todos los que han llegado a esa maestría han tenido exactamente la misma paz y bondad. Ahora vamos a tomar a Jesús al menos como ejemplo. Si Jesús es solo amor, 100% amor, paz y benevolencia, y nos habla tanto de asesinato, venganza, muerte, pecado, culpa, odio, entonces tiene que haber alguna concordancia aquí. Jesús nos dice una vez más, no estamos hablando del pecado porque sea real, sino porque tú crees que es real. No hablamos del asesinato y de la venganza, el ataque y la muerte porque sean reales. No lo son. Jesús nos diría, yo sé que nada de eso es real, pero te hablo de todo eso para que observemos tu creencia de que es real y podamos juntos deshacer esta creencia. Yo no voy a poder llegar a la experiencia de unirme a Jesús o al Espíritu Santo sin haber mirado de frente con honestidad a mi ego. A ver, hay un comentario. Franco dice, al mirar al ego sin juzgarlo, hay que entregárselo al Espíritu Santo, ¿cierto? Así es, siempre y cuando entendamos bien qué es entregarlo. Hay una clase que hice hace mucho tiempo donde el título fue entregar nuestros pensamientos al Espíritu Santo. Hablé de esto y siempre es bueno repasarlo porque es un tema muy útil, porque es una de las confusiones que se dan mucho en los estudiantes. Cuando hablamos de entregarle mis pensamientos de odio, especialismo, venganza o de culpa, dolor, tristeza, etcétera, entregarle todo eso al Espíritu Santo es una metáfora. No estamos hablando literalmente de decirle, ah, mira, Jesús, ahí está, hazte cargo. Jesús no trabaja así. Jesús nos diría, yo solo quiero que tú mires tu odio, tu especialismo, tu asesinato, tu victimismo, mires tu ego honestamente. Eso es lo que nos está pidiendo Jesús. Ni siquiera nos está exigiendo, sino ofreciendo esa ayuda. Nos está ofreciendo la ayuda de mirar junto con Él a nuestro especialismo, victimismo o sensación de sentirnos culpables o cualquier pensamiento de separación. Mirar eso con Jesús o mirar con el Espíritu Santo es entregárselo al Espíritu Santo. Y mirarlo junto con Jesús
es exactamente esto mismo que estábamos repitiendo. Mirar mi elección en favor del ego entendiendo por qué lo elegí. Es decir, me hago responsable, me hago cargo. Es como siempre decimos, pillarme a mí mismo con las manos en la masa eligiendo al ego, aferrándome a él. Cuando pueda mirar eso y decir, ah, efectivamente yo estaba eligiendo al ego, no solo porque quería elegirlo, sino porque aún sigo queriendo elegirlo. Cuando Jesús nos dice en uno de los primeros capítulos de, de que, ¿por qué nos preguntaríamos cómo ocurrió algo hace tanto tiempo cuando ahora en el presente seguimos eligiendo por lo mismo? Esto es este mismo tema. Cuando miramos y yo me doy cuenta de que estoy eligiendo al ego, no solo porque antes creía que me convenía, sino porque aún sigo creyendo que me conviene. Es decir, me fascina mi cuerpo, me fascina mi yo especial, me fascina mi historia y todas las relaciones especiales que tengo. Cuando pueda mirar eso y decir, no estoy dispuesto a desprenderme de todo eso, no estoy dispuesto siquiera a mirarlo de otra manera, no estoy dispuesto a transformar mis relaciones especiales en relaciones santas, no estoy dispuesto a mirar con inocencia y perdón a mis hermanos, no estoy dispuesto a nada de eso porque eso conlleva perder mi yo individual, perder mi ego. Y no estoy dispuesto a perder mi ego. Cuando pueda mirar eso, este es el gran paso. Entonces, entregar mis pensamientos al Espíritu Santo o verlo junto con el Espíritu Santo, Jesús, es mirar mi elección en favor del ego y entender por qué es que lo elegí, por qué es que me llamaba tanto la atención, porque lo cierto es que yo lo elegí. No es que el ego me elija a mí, no es que mis hermanos me obliguen a elegir al ego. Nada ahí dentro de la pantalla de la película me puede forzar a elegir al ego y tampoco nadie allá afuera me puede forzar a elegir al Espíritu Santo. Simplemente yo como tomador de decisiones soy el que elige en favor del especialismo, de la culpa, del dolor y el victimismo. Entonces, cuando miro mi elección errada y reconozco que no me ha traído paz y que ya no es lo que quiero, si bien era lo que quería, por algo lo elegí, y no lo escondo, no me disocio de ello, no lo protejo ni justifico, no me condeno ni me culpo, no proyecto la responsabilidad, no me ataco por elegirlo, no ataco a mis hermanos por mi elección, no hago nada. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Así es como lo describía Ken Wapnick y citando al libro de ejercicios, en la pregunta ¿qué es el ego? Donde nos dice, o sea, perdón, la pregunta donde nos dice ¿qué es el perdón? Nos dice el perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada, simplemente observa, espera y no juzga. Si podemos hacer eso con nuestro ego, con nuestra elección errada, mirar tranquilamente, sin juzgar, simplemente observar con total honestidad. Es por esto que Jesús nos dice no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Si yo miro mi elección en favor del ego, mi elección en favor del ataque o del autoataque o del especialismo, miro mi elección errada y no se la oculto a Jesús, es decir, no la protejo. Jesús nos dice en el texto que para el instante santo no se requiere tener una mente totalmente libre de especialismo o de pensamientos de condena o de ataque. Sí se requiere no tener ningún pensamiento de ellos que queramos conservar. Es decir, no se requiere que yo tenga mi mente en perfecta paz todo el tiempo, libre de odio o de culpa o de especialismo. Sí se requiere que yo pueda mirar mi odio, mi culpa y mi especialismo y no protegerla, no desear conservarla. Eso es todo lo que se requiere. Cuando yo puedo mirar mi elección en favor del ego y ya no deseo conservarlo, ya no lo justifico, tampoco me condeno, simplemente dejo de justificarlo. Esto es entregarle mis pensamientos a Jesús o al Espíritu Santo y esto es recibir corrección inmediatamente. Paola dice, hermanito, yo sí me doy cuenta que estoy todo el tiempo en el ego, pero a veces me lleno de angustia porque darme cuenta que todo el tiempo estoy en el ego hasta me da miedo. Claro, esta es la experiencia que muchos tenemos. Y es por esto que necesitamos del curso, y es por esto que necesitamos de Jesús o el Espíritu Santo, o necesitamos de una ayuda como la que nos provee el curso, porque nosotros tendemos a sentirnos culpables por haber elegido al ego. Y sentirme culpable por haber elegido al ego es otra defensa que yo mismo me pongo.
la defensa de conservar aún la culpa. Recordemos que el ego tiene un propósito para la culpa. Lo que en verdad es que yo tengo un propósito secreto para la culpa, para conservar mi ego. El propósito secreto de la culpa es decir, existo, al menos como alguien culpable, pero existo. La culpa dice que realmente cometí un pecado, que realmente me separé de Dios y que realmente existo como alguien separado, alguien dividido, alguien desgajado, alguien individual, único, original, especial, pero distinto de todos los demás. La culpa refuerza esta idea y es por esto que no quiero desprenderme de la culpa, es por esto que tenemos una adicción y una gran atracción a la culpa. Y es por esto que cada vez que nos damos cuenta de que estamos en el ego, nuestra primera reacción es atacarnos por haber estado en el ego, sentirme culpable por haber atacado a mi hermano o sentirme culpable por haberme sentido culpable. Cuando podemos mirar esto tranquilamente y decir, esto es tonto, elegir al ego es tonto, culparme por elegir al ego es tonto, todo aquí es tonto, pero solo es una tontera, un pequeño error, no ha sido un pecado. Cuando podemos recibir o permitir la ayuda de Jesús en nuestra mente, esta es toda la ayuda que nos da Jesús. Se resume en esto: lo que elegiste es tonto, no es nada grave, no es un crimen, no es un pecado. Dios no está enfurecido, no está ofendido, no está dolido, Dios no tiene idea de lo que tú crees haber hecho. Y Jesús nos diría, y yo tampoco, porque yo pienso igual que mi Padre. Así que te sigo amando y sé que aún sigues siendo el Santo Hijo de Dios y que no has hecho nada. Lo que ocurre es que tú quieres ser distinto y por eso que atacas a tus hermanos, por eso es que te atacas a ti mismo y por eso es que atacas a Dios. Tu ataque contra ti mismo, contra tus hermanos y contra Dios no es real. No has realmente atacado a nadie. El ataque es imposible. Pero tú crees que eres capaz de atacar y deseas atacar porque deseas estar separado de tu Padre. Cuando mires lo absurdo de tu deseo y ya no lo protejas ni lo conserves, ya no lo sustentes y simplemente te permitas ser ayudado, esto es todo lo que tienes que hacer. Así nos diría Jesús. Él nos dice, una vez más, como siempre citamos, si quieres ser como yo, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Entonces, cuando Jesús nos dice, aguardaré a que cambies de parecer, nos está diciendo, no hay presión, tranqui, no hay apuro. Cuando tú quieras, yo voy a estar aquí. De todos modos, ya estás en el cielo conmigo y con nuestro Padre, pero tú crees estar fuera del cielo. Cuando desees más el cielo que tu mundo, te vas a dar cuenta de que siempre estuviste en el cielo. Por ahora que deseas tu mundo, tu cuerpo, tu yo especial, tu victimismo, tu dolor y tu culpa, hay una ayuda que está disponible para ti cuando tú quieras. Es decir, Jesús nos lo dice con total tranquilidad y certeza. Primero, certeza de que la vamos a elegir su ayuda en algún momento. Y segundo, certeza de que incluso si no aceptamos ahora su ayuda, incluso si nos demoramos 1.000 millones de años en aceptar su ayuda, Él sabe que ya estamos a salvo. Nosotros somos los únicos que creemos no estar a salvo. Y aquí volvemos al tema importante que habíamos comenzado. Necesito reconocer que creo que estoy en peligro. Necesito reconocer que no siento estar a salvo. Porque si yo tomo de todas estas aseveraciones que corresponden al ámbito de la realidad y digo, ya estoy a salvo, estoy felizmente en la paz de Dios, pero esa no es mi experiencia, no me va a servir de nada. De hecho, no sirven de nada todos estos decretos muy bonitos de todas las lecciones del curso si no profundizamos honestamente en mirar el error. Por eso es que el libro de ejercicios se divide en dos partes. La primera parte es para observar el error y deshacerlo. La segunda es para aceptar más profundamente la corrección y ir acostumbrando nuestra mente a la realidad o al reflejo de la realidad en realidad. Entonces, necesitamos de examinar honestamente. Esta es la manera en que más provecho le vamos a sacar al curso o al Espíritu Santo, al sistema de pensamiento correctivo. La manera en que vamos a ir más veloz con este curso. Jesús nos dice, el propósito de este curso es ahorrar tiempo en el proceso de expiación. Y la manera en que vamos a ahorrar más tiempo, y esto lo podríamos considerar muy bien. ¿Quién no querría acortar el tiempo de sufrimiento y de desdicha? ¿Quién no querría acortar todo el tiempo en que siente
dolor, culpa, miedo, sufrimiento y odio. ¿Quién no querría realmente acortar eso? Lo cierto es que nadie aquí quiere, pero cuando observamos el por qué no queremos acortar el tiempo aquí y no nos condenamos por eso, vamos finalmente a llegar a tomar contacto con el profundo deseo que está en nuestra mente de sí acortar tiempo, de sí elegir lo antes posible la expiación para nosotros mismos. Tengo aquí la pregunta 7 de la segunda parte del libro de ejercicios, que es, ¿qué es el Espíritu Santo? Voy a citar un par de párrafos para explicarlos, porque la mayoría de estas líneas en esta pregunta son metáforas, no se deben tomar como literal. Sin embargo, cuando entendemos el contenido, la metáfora es muy útil. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad, puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños. La percepción conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel que acude a Él en busca de la verdad. Aquí Jesús nos está hablando como si Dios nos hubiera entregado el Espíritu Santo como a alguien que de pronto hizo, pum, aquí tienes a alguien y te lo dejo ahí para que te ayude. Nada de esto es literal. Nuevamente, el Espíritu Santo es la memoria que está en nuestra mente que dice el Hijo y el Padre nunca se separaron. La memoria realmente desde el principio de la expiación, que dice solo Dios es, y en eso está contenido también su Hijo, que es la extensión de su amor. Continúo. A través del puente que él tiende, todos los sueños se llevan ante la verdad para que la luz del conocimiento los disipe. Allí los sonidos y las imágenes se descartan para siempre, y donde antes se percibían, el perdón ha hecho posible el tranquilo final de la percepción. El Espíritu Santo, por ahora para nosotros, y debemos recordar que es un símbolo tremendamente necesario. Yo no puedo quedarme con la idea de que el Espíritu Santo no existe, yo no me puedo simplemente quedar con eso. Eso lo voy a llegar a reconocer al final de la escalera. Primero tengo que entender que estoy en camino en la escalera y que necesito del Espíritu Santo. Entonces, la función del Espíritu Santo es tomarme de la mano y llevarme hacia arriba en esta escalera a través de los pequeños pasos que son el perdón, el milagro, el instante santo, todas nuestras pruebas de perdón, todos nuestros instantes santos. Entonces la función del Espíritu Santo es sanar nuestra mente, corregir nuestra mente, y de hecho se nos dice, por nosotros mismos no podemos despertar, necesitamos una ayuda. Yo solo no me puedo sanar. No me puedo sanar porque yo solo creo ser el ego, creo ser un yo individual. Eso es todo lo que está en mi conciencia, que existo como un cuerpo o que existo como un ente individual, que estoy separado de Dios, del mundo y de mis hermanos. Esta es toda la conciencia que tengo. Por eso es que necesito que se me ayude a cambiar mi conciencia, mi creencia, mi percepción. Estos tres términos vendrían siendo lo mismo y corresponden solo al ámbito del sueño, en el nivel 2 de la enseñanza del curso. Necesito cambiar mi creencia en el ego por mi creencia en el Espíritu Santo o en Dios. Necesito intercambiar mi conciencia de dolor, culpa, sufrimiento y victimismo por una conciencia de inocencia y de paz y de perdón. Ambas conciencias son una ilusión porque en el cielo no hay una conciencia de algo, simplemente se es el amor. Pero por ahora necesitamos una corrección. Así que el Espíritu Santo es esta corrección. Siempre aclaro muy bien estos dos puntos y los refuerzo mucho. Vamos a ir reforzando mucho estos dos puntos. El primero es que el Espíritu Santo es una ilusión y no existe, porque en el cielo, la realidad, que es lo único que existe, no hay una corrección, no hay un perdón, no hay un milagro, no hay un instante santo, no hay un corrector, no hay una mente correcta. Y segundo, no estamos experimentando el cielo, estamos en el sueño,
No literalmente, y no es que literalmente estemos dentro del sueño, sino que estamos experimentando creer en el sueño. Creemos que estamos en el sueño. Esa es nuestra experiencia. Y desde aquí, si este es nuestro punto de partida honesto, desde creo que estoy en el sueño, creo que estoy en el mundo, creo que soy un cuerpo, que me relaciono con otros cuerpos, desde aquí comienzo. Desde aquí comienzo a cada vez identificarme más con el tomador de decisiones en lugar de con el cuerpo. En el curso no se nos dice que tengamos que inmediatamente identificarnos con el Cristo o con el Espíritu o con la realidad del amor. Si bien se dice en muchas partes, lo que se nos pide primero es identificarnos con la mente. Primero nos identificamos con la mente, que puede hacer una nueva elección en favor del Espíritu Santo, de la mente correcta, y finalmente vamos a llegar a la total identidad, la identificación con el Cristo. Así que es necesario o es muy útil para la práctica del curso entender que todo el curso va hacia la mente y solo a la mente, que es muy útil identificarme primero con mi tomador de decisiones o con la mente que está tomando decisiones entre el ego y el Espíritu Santo, con el soñador del sueño, el observador, llamémosle como queramos. Es necesario identificarme con la parte de mí que tiene el poder de, en lugar de elegir al ego, elegir al Espíritu Santo. Finalmente, cuando yo haya elegido por completo al Espíritu Santo, voy a estar iluminado en el mundo real, Dios va a dar el último paso y voy a despertar en el conocimiento y voy a tener la plena identificación con el Espíritu, con el Cristo. Recordemos, como mencioné anteriormente, hay una diferencia entre los conceptos Espíritu y Espíritu Santo. Espíritu es en el conocimiento, Espíritu Santo es en la mente correcta dentro del sueño. Primero me identifico con el Espíritu Santo, con la mente correcta, y finalmente llego a la plena identificación con el Espíritu o el amor o el conocimiento. Esta es la diferencia para que no confundamos niveles. Pero mientras estamos en el nivel 2 experimentando esta dualidad, por decirlo, entre el ego y el Espíritu Santo, necesitamos llevar a cabo nuestro poder de elección. Necesitamos reconocer que hay una parte en mí que debió haber elegido al ego y que debió haber elegido mal. Debe haber una parte en mí que eligió un error. Tiene que haber esa parte en mí, porque si no estuviese esa parte en mí, no tendría posibilidad de despertar. Es decir, si una parte de mí, y cuando hablamos de una parte de mí, hablo literalmente de mí, yo como mente, no como cuerpo, yo elegí al ego. Si puedo declarar eso honestamente, y esto una vez más no va por pronunciar palabras en mi mente o desde mi boca, sino por mirar honestamente esto. Si yo puedo llegar en este momento a mirar honestamente y decir, he elegido al ego. Una vez más, la corrección no está en las palabras que yo ocupe, no está en decir he elegido al ego, sino en mirar este hecho honestamente. Si yo puedo ser consciente de esto, si yo puedo observar con total honestidad esto, elegí al ego, elegí un error, equivocadamente, de manera súper tonta y estúpida, elegí de una manera súper loca, pero Jesús no está enfadado, Dios no está enfadado porque saben que no es un pecado, es solo un error. Nuevamente, cuando hablamos de algo tonto o estúpido, es algo es un chiste, algo ridículo, algo que nos debería sacar una sonrisa tierna como la de Jesús. Elegir al ego, elegir creer que me separé de Dios, elegir creer que existe algo más que la verdad, o algo más que el conocimiento, algo más que el amor de Dios. No existe nada más aparte del conocimiento. Pero cuando yo miro mi creencia y digo, o reconozco, efectivamente, creo que me separé de Dios y deseo estar separado de Dios, deseo ser un yo individual, deseo sentir culpa y pecaminosidad y luego experimento esta culpa y no me gusta, entonces la niego y la proyecto, sin embargo la conservo aún en mi mente y me enfado con todo el mundo. Voy por ahí, por mi vida, tirando juicios de ataque por todos lados. Y luego me siento culpable por hacer esto
y me pongo una careta de especialismo espiritual donde digo, yo les bendigo y amo a todos mis hermanitos. Y por dentro estoy proyectando culpa sobre todo el mundo. Cuando puedo mirar todo esto y mirarlo como lo miraría Jesús, esto es todo lo que tengo que hacer para el instante santo. Y si hago esto diligente y disciplinadamente, al final voy a llegar a vaciar mi mente de todos esos pensamientos y quedarme solo con el Espíritu Santo. Y vaciar mi mente, aún así, es una metáfora, porque esos pensamientos nunca estuvieron realmente en mi mente. Yo pensé que estaban ahí, quería que estuviesen ahí. Y en el momento en que ya no son deseables para mí, desaparecen en la nada de donde provinieron. Es por esto que Jesús nos dice, solo las ilusiones se pueden deshacer. La verdad no se puede deshacer. Es por eso que estamos deshaciendo tu culpa inconsciente, nos diría él. Porque estamos deshaciendo algo que nunca existió realmente, algo que nunca tuvo lugar. Estamos deshaciendo la idea de separación por el hecho de que nunca hubo separación. Deshacemos la idea de pecado porque nunca hubo pecado y deshacemos la idea de que nuestros hermanos sean culpables, y esta es la práctica del perdón, porque nunca han sido culpables. Cada uno de mis hermanos sigue siendo el perfecto y santo Hijo de Dios. Cada uno sigue siendo tan merecedor del amor de mi Padre como cualquier otro aspecto del Cristo, del Hijo de Dios. Si tomamos toda la metafísica del curso, la metafísica perfectamente y puramente no dualista, y la ocupamos como base para la práctica de la corrección o la práctica del perdón, esto va a ser muy útil. Si yo me quedo solo con la teoría metafísica y digo, no hay mundo, no hay ego, no hay Espíritu Santo, no hay una mente que tenga que tomar decisiones, no hay nada, lo más probable es que caiga en una confusión y eso me lleve a una depresión y una crisis. A una crisis de llegar a una mezcolanza en mi mente de decir qué es verdad, qué es mentira. Creo que todo aquí es mentira y a la vez deseo que todo sea verdad y eso produce gran conflicto en la mente. Es por esto que Jesús nos dice en los primeros capítulos, negar tu experiencia corporal es un tipo de negación particularmente inútil. No se nos pide negar que estoy experimentando un cuerpo, que estoy experimentando el sueño, que estoy experimentando la película. No se me pide negar eso, solo se me pide negar la interpretación que yo tengo del sueño, es decir, negar la interpretación que he hecho desde mi ego. Eso es todo lo que se me pide, al menos cuestionar mi manera de mirar el sueño. Todavía no llegamos a la plena conciencia de que todo esto es un sueño. Esa es la base, ese es el principio de expiación y ese es el final, esa es la meta. La meta es que yo me llegue a dar cuenta de que todo esto es solo un sueño y que ni me da ni me quita la paz. Esa es la meta. Ocupamos la metafísica perfectamente no dualista de que solo el amor de Dios es real y todo lo demás es una ilusión. Ocupamos esto como una base para practicar el perdón, el verdadero perdón que me dice de que ninguno de mis hermanos ha pecado. Entonces, la manera útil de practicar el perdón o de practicar este cambio del ego al Espíritu Santo, de corregir la mente, es tomar todas mis experiencias y no huir de ellas. Es decir, reconocer, creo que estoy aquí y ciertamente siento mucha ansiedad y depresión por creer estar aquí. Y siento mucha culpa y mucho enfado y mucho deseo de demostrar que soy especial o que soy feliz porque secretamente tengo terror a afrontar mi tristeza y mi soledad, mi amargura y mi depresión. Si yo puedo mirar todo eso honestamente, muy probablemente caiga nuevamente en la tentación de disociarme de todo eso y volver a la creencia de que voy muy bien con el curso, voy muy avanzado, me considero un alumno avanzado, que estoy todo el día en paz y feliz. No estamos diciendo de que no hayan alumnos así, los hay, pero es muy provechoso y muy útil considerar de que quizás yo no sea uno de esos alumnos avanzados y que todavía estoy en proceso. Es muy provechoso porque no hay nada que perder, porque incluso si soy un alumno avanzado o si ya estoy iluminado, no tengo nada que perder con volver a echar un vistazo a mi interior, volver a examinar honestamente, repasar. Nunca hay una pérdida con examinar al ego. Por el contrario, hay solo ganancia. La ganancia es que me abro a la oportunidad de seguir corrigiendo mi mente.
Ken Wapnick nos explicaba, y esto también se explica en el desarrollo de la confianza, en el manual para el maestro, de que pasamos por distintos periodos en nuestro estudio del curso o en nuestras prácticas de enseñanzas espirituales, el camino que decidamos elegir. Primero pasamos por un proceso de que aquí todo es difícil, que todo nos cuesta y nos quejamos. Luego pasamos por el proceso del especialismo espiritual donde decimos, todo lo que tengo que hacer es amar o perdonar y voy por el mundo bendiciendo a todos y creo que soy muy feliz. Pero luego pasa un tiempo, y esto puede a veces durar mucho o durar poco, depende de nuestra buena voluntad, en que nos damos cuenta de que no amaba a todos mis hermanitos, no era tan feliz como creía, no era tan pacífico y bondadoso como creía. Por el contrario, estaba lleno de pensamientos de amargura, ansiedad, depresión, tristeza eh, y ataque, venganza, odio, y bajo todo eso mucha culpa. Entonces, cuando pasamos por ese especialismo espiritual y nos damos cuenta de que no nos funcionó porque no deshizo la culpa inconsciente, es ahí donde volvemos a ser personas más normales. Ser alguien normal, como nos aconsejaba Ken Wapnick, es reconocer que tengo tristeza, tengo depresión y tengo ansiedad, que me enfado con todo el mundo y me siento muy culpable todo el día. No tengo por qué ir contándoselo a todos con palabras, pero al menos en mi mente no engañarme a mí mismo. Como nos dice Jesús, no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Esto no pasa por las palabras que ocupe o el comportamiento que yo tenga. No quiere decir que no podamos tener un comportamiento bondadoso, servicial, amable, amoroso. Quiere decir simplemente dar un paso atrás y pensar, ¿realmente estoy siendo naturalmente bondadoso, pacífico y amable? ¿O lo estoy haciendo con la motivación de mi especialismo para demostrar algo que realmente no lo creo en mi interior? Es muy útil esto, porque esto nos va a llevar finalmente a reducir el tiempo. Tal como nos dice Jesús, este es un curso, el propósito de este curso es a, acortar el lapso de tiempo en que estamos en el sueño, es decir, ahorrar tiempo, llegar lo antes posible a la iluminación, a la paz interior, al despertar. ¿Para qué perder tiempo? Porque mientras antes yo deshaga toda mi culpa inconsciente y antes llegue al aceptar la expiación para mí mismo, antes podré servir de ejemplo para todos mis hermanos que están dormidos en el sueño. Vamos a leer los comentarios. Alex dijo, negar la negación de la verdad. Claro, tomando el tema que estábamos hablando. Catherine dice, es parte de la enseñanza del curso ser generosos con nuestro proceso de corrección de la percepción, liberarnos y dejar de identificarnos con la culpa. Así es parte del proceso ser muy amables y pacientes con nosotros mismos mientras examinamos todo nuestro odio, culpa y especialismo. Alex dice, Itzaro, ¿cómo tan joven ya entendiste todo el curso? Lo explicas divino. Obvio es una pregunta del ego. Ajá, gracias. Bueno, muchas gracias igualmente, hermanita. Em, Hoy tuve una psicoterapia con una hermanita. No, no recuerdo si fue la que tuve ayer o hoy, pero hace poco tuve una psicoterapia donde la hermanita me dijo, ¿y cómo tú lo entiendes tan bien? Y yo le dije, bueno, el curso lo dice por todos lados. Simplemente estoy repitiendo como loro las mismas cosas que nos dice Jesús en el curso. De hecho, el hecho de que yo explique algo o lo explique bien no garantiza de que yo esté en mi mente correcta o esté en paz. Muy probablemente tenga las mismas ansiedades, culpas y resistencias que todos los que estudiamos el curso. Entonces, el que alguien tenga palabras bonitas y explique muy bien no garantiza que esa persona esté iluminada ni que sea un alumno avanzado, ni siquiera garantiza de que esté practicando honestamente el perdón en este momento. Pero por ahora es útil. Independiente si yo sea honesto con mi proceso interior, lo importante es que hagamos nuestro mejor intento ahora. Como decía, el propósito de este curso es ahorrar tiempo. Y si uno se toma en serio por decir esto de ahorrar tiempo, nos vamos a tomar también en serio el hecho de no culparnos por nuestra resistencia o nuestro rechazo a aceptar la expiación o el perdón. En otras palabras, el tomarse en serio el curso es dejar de tomarse tan en serio el curso.
No sé si se entiende esta paradoja. El ser honestos con el curso conlleva dejar de atacarme. El ser radical con este curso y con la práctica del perdón conlleva el jamás culparme ni atacarme, el ser lo más paciente, amable y bondadoso que pueda conmigo mismo. Estas son dos ideas que siempre juntamos, que se vuelven una sola. Tener una mente sin concesiones, jamás justificar a mi ego y por otro lado, jamás culparme por haber justificado a mi ego, jamás condenarme por haber caído en la tentación, que realmente cuando Jesús habla de caer en la tentación, habla simplemente de decidir voluntariamente en favor de esa tentación. Una vez más, el ego no nos tienta, el ego no nos seduce, el ego no nos convence, no es como el diablo, que es como se explica en la Biblia, que nos seduce, nos convence y nos tienta. El ego no hace nada de eso. Soy yo como tomador de decisiones que me veo muy seducido, autoseducido y tentado por mi especialismo, mi yo individual, que conlleva mucha culpa y mucho victimismo. Heilin dice, un amigo decía, ¿haces un discurso de milagros o un curso de milagros? Eh, muchas gracias, hermanita. Adelita dice, a ver, eres uno de los pocos maestros que no tiene confusión de niveles. Agradezco vuestra ayuda y colaboración permanente. Muchas gracias, Adelita. Gracias a ti también, siempre por todo. Eileen dice, y yo, los dos, supongo que dice, pero cada día más dispuesta por el recordatorio del amor. Paola dice, a veces cuando me pillo que estoy en ego, a veces me río y digo, qué loca que estoy. Bueno, esa es una manera muy sana de mirar nuestra elección en favor del ego. Eileen dice, pero es divino escuchar. Claro, y tal como nos enseñaba que en Kwamnik esta famosa y repetida cita de Ken, que él decía, un buen estudiante del curso es un mal estudiante que se ha perdonado a sí mismo. De esto se trata el curso. No se trata de tener una mente perfectamente en paz todo el día, sino de no condenarnos por no querer tener una mente perfectamente en paz todo el día. No se trata de perdonarlo todo ahora, sino de perdonarme por mi tentación de condenar a todo el mundo. No se trata el curso básicamente de querer tener una mente perfecta ahora, sino de observar mi proceso y no condenarme en este proceso, de poder mirar mi elección errada y decir, es solo eso, una elección errada, no es un pecado, no es nada grave, simplemente es una locura, no es nada más. Em, Cuando somos conscientes de la mente y del tomador de decisiones y podemos ver el problema tal como es y donde realmente está, esto lo simplifica todo, porque ahora nos damos cuenta de que el problema no eran nuestras condiciones externas, no era la enfermedad que tengo en el cuerpo o el problema económico que está pasando mi familia, no es el fallecimiento de un ser querido, no es la catástrofe natural o el incendio que hubo en mi casa o la guerra que está en mi país o la pandemia que está en mi planeta. Los factores externos pasan a segundo plano. Cuando somos conscientes de la mente tomadora de decisiones, podemos al menos reconocer de que todo lo que creía que era el problema no lo era, que estaba equivocado con respecto a todo, absolutamente todo. Es decir, nada justifica mi elección en favor del error. Esto debemos entender, porque muchas veces uno dice, es que tal persona sufrió mucho en su niñez, tal persona fue abusada o fue maltratada o la decepcionaron o a este hermano lo traicionaron, lo agredieron o la vida lo ha tratado de manera muy injusta y es por eso que tiene esta actitud. Algo debemos recordar, ninguna elección en favor del ego está justificada, ya sea si soy odioso, si estoy enfurecido, iracundo,
si soy agresivo, violento o de la manera en que se manifieste el ataque en mi mente, o si simplemente soy depresivo, triste y me siento solo, que es exactamente el mismo error, ninguno de esos errores está justificado. Por ejemplo, si yo tengo un padre y este padre es muy maltratador conmigo y me golpea y me ofende física y verbalmente, esto es solo un ejemplo porque mi papi es lo más hermoso que hay, pero hay muchos casos donde ocurren estos casos. Si yo tengo un padre, un papá muy maltratador, y digo que mis miedos actuales, mis traumas, mi sensación de tristeza, de insuficiencia e inseguridad es provocada por mi papá o por mi mamá, o sea, quien sea que creo que me haya maltratado, esto es un error y no está justificado. El que no esté justificado no quiere decir que sea condenable. Es decir, si yo creo que mi inseguridad proviene del maltrato de mis padres, eso es solo un error. No es un pecado. Mi creencia errada, no está justificada, no es verdad, no estoy en lo cierto. Es decir, definitivamente estoy equivocado, pero mi equivocación no es un crimen, no es un pecado, no conlleva ser castigado, porque muchas veces tenemos la mente muy limitada por dos opciones, o justifico o condeno. Entonces, cuando a uno le dicen, el sufrimiento de tu hermano no está justificado, entonces uno tiende a atacar a nuestro hermano y decir, no, tu sufrimiento no está justificado, por lo tanto te voy a atacar o te voy a condenar o al menos te voy a juzgar. Entonces, cuando uno da un paso atrás y uno dice, sí, el sufrimiento de mi hermano, su victimismo no está justificado, pero no está justificado porque si su sufrimiento estuviese justificado, su culpa estaría justificada, porque su sufrimiento es la proyección de su propia idea de culpa. Por lo tanto, si su dolor no está justificado, quiere decir que su culpa tampoco está justificada. Quiere decir que no ha hecho nada. No es ni pecador ni requiere castigo. Y ni siquiera ha atacado realmente. Está solo en un error. Cuando miramos nuestra propia mente y llegamos a esa misma conclusión, todo mi victimismo, mi dolor, todas mis proyecciones de culpa, es decir, todo mi enfado, mi resentimiento, mi dolor y mi sensación de ser tratado injustamente, nada de eso está justificado. Nada, ni una sola. En esto no hay concesiones. Mi ego nunca está justificado. Esta es la radicalidad de este curso, la radicalidad del sistema de pensamiento correctivo. El sistema de pensamiento correctivo nos dice, tu ego de ninguna manera está justificado. Jamás podría estar justificado porque el ego es una mentira. El ego te dice que tú eres culpable, por lo tanto, si quieres justificar a tu ego, estarías justificando tu idea de ser pecador y culpable. Y es precisamente por eso que no está justificado el ego, porque tú sigues siendo el santo hijo de Dios. Esto es lo que nos diría el Espíritu Santo Jesús. Nos diría, si tú quieres justificar a tu ego, tu victimismo, tu dolor, tu sensación de ser tratado injustamente, tendrías que al mismo tiempo justificar tu pecaminosidad y tu culpa, porque ambas son lo mismo. Entonces, ahora observa realmente si quieres seguir justificando tu dolor y tu resentimiento, porque estarías justificando de que tú atacaste a Dios, que has pecado contra Él y que mereces castigo. Por eso es que te enfadas con tu hermano, porque tú crees que Dios está enfadado contigo y que te va a castigar. Por lo tanto, proyectas esa idea de pecaminosidad en tu hermano y ahora quieres que a él se le castigue. Es por eso que tú le castigas con tus pensamientos de ataque o de venganza. Entonces, cuando te des cuenta de que tu ataque, tu pensamiento de ataque, ya sea si se manifiesta como odio o simplemente como dolor y depresión, tristeza, tu pensamiento de ataque no está justificado precisamente porque tu culpa no está justificada. Y cuando llegamos a darnos cuenta de que nuestro victimismo no está justificado, inmediatamente reconocemos que nuestro autoataque tampoco lo está. Esto es lo que explica el por qué perdonar a mis hermanos es perdonarme a mí mismo. Esto es lo que explica el por qué mis hermanos son mis salvadores, porque respondiendo sus peticiones de ayuda, responderé mis propias peticiones de ayuda. Es porque primero proyecté la culpa en ellos. Antes de sentirme enfadado, yo me sentía culpable.
Antes de sentirme dolido, depresivo, tratado injustamente por mi hermano, mi hermana o cualquier situación en el mundo, yo me sentía pecaminoso y culpable. Si no creyese ser pecador y culpable, no me ofendería ni me dolería absolutamente nada del mundo ni de mis relaciones. Y en esto no hay excepción, no hay concesión. Cada vez que estoy enfadado, estoy diciendo, tal como nos dice Jesús en el texto, yo que soy culpable, elijo seguir siéndolo. Cada vez que me disgusto contigo, me siento dolido, traicionado. Incluso muchas veces decimos, no, yo no le odio ni le juzgo, solo me dolió lo que hizo, pero no le juzgo. Bueno, mi dolor es un juicio. Mi dolor dice, tú eres el pecador, yo soy el santo. Tú eres el malo, yo soy el bueno. De aquí para allá los malos, de aquí para acá los buenos. Hay una línea, hay un muro que nos separa. Tú cometiste pecado, yo no. Yo te perdono, no te juzgo, pero me siento dolido. Así que voy a guardar distancia y por ahora no te voy a hablar por lo que tú me hiciste, pero no te juzgo, no te odio. Bueno, Jesús nos diría, eso es juicio y eso es odio, por todos lados. No me quiero unir a mi hermano. Y aquí no estamos hablando de unir los cuerpos, sino de unirme amorosamente en la mente. Entonces, ya sea si se manifiesta como tristeza o como odio, siempre es el mismo odio. Cuando reconozco que estoy odiando a mi hermano y que al mismo tiempo se me ofrece ahora una oportunidad de sanar mi mente y de ayudarle a mi hermano a sanar su mente, esto es lo que hace del perdón la única salvación. Esto es lo que hace de elegir la mente correcta al Espíritu Santo la única alternativa, la única respuesta coherente, lo único que tenemos que hacer. De todas las cosas que podríamos aprender en el mundo, hay una línea en la Biblia, creo que es en Corintios, no recuerdo qué número, tampoco soy estudioso de la Biblia, y tampoco recuerdo literal la línea, pero dice algo así: si pudiese tener el don de la profecía y los dones más místicos y tener la fe para mover montañas, etcétera, etcétera, pero no tengo amor, nada soy. Esto traducido a términos del curso, si yo pudiese aprender académicamente todas las carreras del mundo, o todas las labores o todos los oficios, y tener todos los superpoderes místicos que toda la gente anda buscando, pudiese tener todo eso, pero no he perdonado a mi prójimo, entonces no tengo nada, no tengo nada valioso. Podría tener una mega mansión, ser multimillonario, tener la profesión más cómoda del mundo, tenerlo todo, tener todo el mundo a mis pies, pero si no he aprendido a ver a mi prójimo como el santo Hijo de Dios, como alguien totalmente libre de pecado, es porque creo que yo estoy lleno de pecados. Es porque tengo una autoimagen muy distorsionada y degradada y estoy tragándome mi angustia y mi amargura, fingiendo que soy feliz con todos los juguetes del mundo cuando ninguno de ellos me dio ni una pizca de paso de verdadera tranquilidad. Vamos a ver los comentarios. Catherine dice en el curso algo así como que el grado de éxito para despertar de la ilusión está únicamente en nuestras ganas de hacerlo. O sea, todo depende de nuestra pequeña dosis de buena voluntad. Exactamente. Todo depende de nuestra pequeña dosis de buena voluntad, de nuestro deseo de ver el mundo de otra manera. Alex dice, afortunadamente no somos nuestra historia ni nuestro pasado. Exactamente, me voy a quedar un segundito en este comentario de Alex. Afortunadamente no somos nuestro pasado y nuestra historia. Tal como el curso ve el tiempo, se nos dice que todo en la línea de tiempo es pasado. Incluso lo que creemos que es el presente y lo que creemos el futuro, todo es pasado. Por eso es que cuando Jesús nos dice que el pasado ya no está aquí, está hablando en el ámbito de la mente correcta, quiere decir que toda la línea del tiempo pierde sentido. Lo que parecía ser pasado, lo que parece ser presente y lo que parece ser futuro son todos el mismo recuerdo de algo que nunca ocurrió. Toda la misma historia, toda la línea del tiempo es la misma ficción, la misma nada, ilusorio. Entonces, cuando hablamos de que el pasado ya no está aquí y que no soy ni mi historia ni mi pasado, no solo quiere decir que no soy lo que me ha pasado en la línea del tiempo hacia atrás, sino que tampoco soy lo que creo ser ahora, ni soy lo que creeré ser en un futuro dentro del sueño.
toda la línea del tiempo del sueño, pasado, presente y futuro, son una ilusión. De hecho, cuando en el curso habla de ver o experimentar el presente, habla simplemente de perdonar, de mirar la inocencia de mi hermano, porque si miro la inocencia, que es la única verdad de mi hermano, estoy en el presente, que es el reflejo de la eternidad. Así que el presente para un curso de milagros no tiene nada que ver con lo que estoy experimentando ahora, en este momento. Quiere decir simplemente estar en la mente correcta, en un instante santo. Es decir, no importa dónde esté ni con quién esté, poder mirar eso con una mente libre de ataque, con un pensamiento que no tenga ninguna traza de ataque. Es decir, mirar a través de mi perdón, esto es el presente. Y los demás comentarios. Dice, mm, Catherine dice, es muy intenso reconocerlo, la proyección, todo fuera tiene que ver todo conmigo. Lo que me molesta no es el otro, sino mi culpa y miedo. Así es. Aquí también vamos a especificar algo para quienes lleven poco tiempo en el curso. Cuando hablamos de que todo allá afuera tiene que ver conmigo, realmente mi interpretación de todo lo que está afuera tiene que ver conmigo. Cuando hablamos de proyección en un curso de milagros, hablamos en dos niveles o en dos contextos. El primero es toda la proyección del escenario de la película, es decir, todo el cosmos o universo de percepción de tiempo y espacio. En un nivel hablamos de todo lo físico o psicológico dentro del sueño, que es la proyección. Pero en el nivel práctico del perdón, cuando hablamos de proyectar o hablamos de que tal cosa es mi proyección, no estamos hablando del comportamiento de mi hermano en específico o de un suceso en específico. Lo que ocurre aquí en el presente quizás no esté bajo mi control, pero lo que sí está bajo mi control es mi interpretación de ello. Entonces, cuando hablamos de que tal suceso es mi proyección, realmente muy en lo profundo, en algún nivel, sí, todo el universo es mi proyección. Pero ahora en específico, la práctica del perdón no me sirve de nada saber que todo el universo es mi proyección. Lo único que sí me sirve es reconocer que mi sensación de molestia, de amargura, mi pensamiento de juicio y de victimismo es mi propia sensación de ser culpable proyectada en mi hermano. No es que yo controle el suceso que está ocurriendo, no es que yo controle el comportamiento o la mente de mi hermano. No tengo control alguno sobre mi hermano. Por supuesto, quizás yo pueda afirmarlo, retenerlo físicamente, intente tener cierto control, pero yo no puedo controlar el que mi hermano elija un pensamiento de ataque. No puedo controlar su mente. Por lo tanto, y los efectos, al parecer, dentro del sueño, provenientes de ese error. En última instancia, en mi experiencia presente donde se lleva a cabo el perdón, yo no soy el responsable de todos los sucesos o los comportamientos de mis hermanos. Sí soy responsable de proyectar culpa encima de esos sucesos o esas relaciones o esos acontecimientos o extender el perdón, la mente correcta. Es decir, de lo único que soy responsable actualmente, de lo único que tengo poder de control es si elijo al ego para mirar un suceso o relación o elijo al Espíritu Santo para mirar eso. Porque muchas veces uno dice, te ocurrió tal accidente automovilístico porque es la proyección de tu culpa. Quizás en algún nivel sí se está manifestando un pensamiento de culpa de ese modo, pero quizás no, y quizás ya estaba escrito en el guión y yo no tengo control sobre eso. No es lo importante. Lo importante no es quién hizo tal cosa en el exterior. Lo importante es con quién quiero mirar tal cosa que parece estar en el exterior. Eso es lo más importante, porque muchas veces uno dice, mi pareja me engañó porque es la proyección de mi culpa inconsciente. Si yo no me sintiera culpable, mi pareja no me hubiese engañado. Si yo hubiese sanado mi mente, muy probablemente mi pareja hubiese hecho lo mismo. Yo no tengo control sobre lo que haga mi pareja. Sí tengo control sobre o condenar a mi pareja o perdonarla, o verle con el ego o verle con el Espíritu Santo. Y estamos hablando simplemente de un ejemplo. Podemos hablar de si mi jefe me echó del trabajo, si mi papá me pegó, si el presidente hizo tal acción o decisión en el país, etcétera, etcétera. Las cosas que hagan mis hermanos no necesariamente son la proyección de mi culpa, pero el juicio que yo tengo sobre eso es la proyección de mi culpa.
Em, ok. No sé si me da el tiempo para leer todos los comentarios. Pero bueno, quiero continuar brevemente con el párrafo que tenía de la pregunta ¿qué es el Espíritu Santo? Para seguir definiendo un poquito más esto. Como había dicho, esta clase es sobre el ego y el Espíritu Santo, y la idea es entender claramente qué es el ego y qué es el Espíritu Santo y por qué nos convendría más elegir al Espíritu Santo que al ego. ¿Y por qué es que secretamente creemos que nos convendría más elegir al ego que al Espíritu Santo? Si tenemos eso dominado, va a ser muy fácil tomar una decisión. Si tenemos dominada, al menos entendida, la diferencia entre un sistema y el otro y el por qué elegimos a uno más que al otro, con eso tenemos ya para poder tomar una decisión con la madurez que nos daría el estudio del curso. Es decir, cuando yo me he dado cuenta de que elegir al Espíritu Santo me ha dado paz y elegir al ego no me ha dado paz, esa es la comprobación de lo absurdo que es elegir al ego y lo cuerdo que sería elegir al Espíritu Santo. Jimena, ¿quieres hacer alguna pregunta, comentario? Sí, una consulta, Itzaro, gracias. En mi trabajo, la empresa está un poco complicada económicamente, muy complicada, muy complicada. Y esa situación económica de mucha deuda, yo quisiera verla con la visión del Espíritu Santo, pero no dejo de angustiarme y de estar sintiendo que no puedo hacer nada y cómo llevar esa situación para que sea beneficio para todos. No sé si me explico. Así, eso es la consulta. Muy bien, gracias. Muy buena pregunta, porque refleja eh, básicamente sucesos que nos ocurren a todos, quizás en distintos contextos, algunos laboral, otros familiar, de pareja, etcétera. Em, bueno, Jesús nos dice que la única respuesta es perdonar y uno dice, ya, pero ¿cómo perdonar va a resolver todos los sucesos en mi trabajo? Aquí hay algo que no siempre lo recibimos con agrado del estudio de un curso de milagros. Y es lo siguiente, y esto también hace que muchos estudiantes cierren el libro y digan, ya renuncio, vuelvo a la nueva era o vuelvo a los otros caminos. Es lo siguiente, el perdonar no garantiza de que todo vaya bien en tu trabajo. El perdonar no garantiza de que todo vaya bien en tu relación de pareja, en tu familia, no garantiza de que la economía de tu país vaya bien, no garantiza de que la salud en todos los cuerpos vaya bien. El perdón no te garantiza nada del mundo, sí te garantiza paz mental y ni siquiera garantiza la paz de todos tus hermanos, solo la tuya. Si tenemos esto en cuenta, y entendemos el valor que tiene el perdón por ahora para nosotros que estamos dormidos, nos vamos a dar cuenta de que eso es todo lo que tenemos que hacer, perdonar. Porque realmente el problema no está afuera, el problema no está en los problemas laborales, el problema no está en mi trabajo, el problema no está en mi país, en mi familia, sea lo que sea que parezca estar en el sueño. Vamos a volver a la imagen de la pantalla del cine, la sala del cine, yo sentado en la butaca del cine. Estoy en el asiento del cine mirando la pantalla, en la sala del cine. Todo lo que ocurre por la pantalla, las imágenes que pasan ahí en la película, son una mentira. A veces dentro de la película está que a todos les va bien económicamente, muy bien, todos tienen dinero, y pasa un mes y a todos les va mal económicamente y todos pasan hambre o pobreza, etcétera. Dentro de la película muchas cosas se han visto, pero nada ha ocurrido. Entonces uno dice, ya, pero yo que estoy experimentando la película, ¿cómo hago para resolver las cosas ahí afuera? Quizás la pregunta tuya, Jimena, va en cómo tener paz en esta situación, por supuesto, y sería una pregunta muy honesta. Pero la idea es dar un paso atrás y reconocer que todavía creo que hay un problema allá afuera.
todavía creo que tengo que tener paz en una situación que ni siquiera existe. Sí, por supuesto, debiese tener paz en esa situación, pero la única manera de tener paz en esa situación es reconocer que tal situación no es real. Tal como nos dice Jesús en el texto, ¿de qué otra manera se puede tener dicha en un mundo desdichado excepto dándote cuenta de que no estás ahí? Es decir, ¿de qué otra manera yo podría tener paz en un trabajo desdichado? Y el trabajo es desdichado, todo el mundo es desdichado. ¿De qué manera podría tener felicidad, paz o dicha en un trabajo desdichado excepto dándome cuenta de que el trabajo no es real? De que mi cuerpo, el cuerpo de mis compañeros o jefes, de que el edificio, el lugar o oficina donde yo trabaje, sea lo que sea el lugar, el país, el planeta, la galaxia, el sistema solar entero, todo el universo, el cosmos, son una imagen corriendo en una pantalla. Entonces, cuando yo vuelvo a posicionarme en el tomador de decisiones, en el soñador del sueño, en aquel que está sentado en la butaca mirando la película, como decía Ken Wapnick, ¿por qué me debería interesar que las cosas de la película cambien? Y es por esto que Jesús nos dice en la intro del capítulo 21, de hecho la vamos a citar aquí porque viene muy bien a este tema. La introducción del capítulo 21 dice: la proyección da lugar a la percepción, es decir, mi manera de interpretar, mi propio autoconcepto da como resultado la interpretación que yo tengo del mundo. El mundo que ves se compone de aquello con lo que tú lo dotaste, nada más. Pero si bien no es nada más, tampoco es menos. Por ende, es importante para ti. Es el testimonio de tu estado mental. Te vamos a explicar esto. La imagen externa de una condición interna. Tal como el hombre piense, así percibirá. No trates, por lo tanto, de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de parecer acerca de él. Es decir, lo que yo veo en el mundo es la imagen externa de una condición interna. No estamos hablando de la forma dentro de la pantalla del cine, dentro del sueño, sino del contenido que yo tengo, el concepto que yo tengo. Tengo solo dos conceptos acerca del mundo: es inocente o pecador. Solo esos dos conceptos. Cuando yo veo un mundo pecador, siento miedo, siento preocupación, inseguridad, ansiedad, tristeza, enfado, etcétera, etcétera. Cuando yo veo un mundo inocente, siento paz, tranquilidad. Ver un mundo inocente o ver un mundo pecador es ver el mismo mundo, pero o con el lente del ego o con el lente del Espíritu Santo. Por eso es que el mundo real es el mismo mundo ficticio, el mismo mundo distorsionado y desdichado, el mismo mundo infernal, pero visto desde los ojos del perdón, sin atacarlo. Es decir, veo todo el infierno, todo el mundo desdichado y no lo ataco, no lo juzgo, no lo condeno, no tengo el deseo de cambiarlo. Y esto no quiere decir que yo no pueda tomar acción y cambiar ciertas cosas en el mundo. Simplemente quiere decir que ya no invierto mentalmente en que hacer algún cambio pudiese traerme paz o felicidad. Entonces, no hay ninguna diferencia, tal como nos enseñaba Ken Wapnick. Voy a dar primero un ejemplo. No hay una diferencia entre un cuerpo sano y un cuerpo enfermo. Un cuerpo de por sí es ilusorio. Parezca sano o parezca enfermo, es la misma ilusión. Asimismo, no hay una diferencia entre un trabajo que a todos les va bien económicamente y que resulta que corre bien el trabajo. No hay una diferencia entre ese trabajo y otro que está en la bancarrota y que todo sale mal. ¿Qué diferencia hay si ambos son la misma ilusión? Cuando yo establezco jerarquías de que hay ilusiones más buenas y otras menos buenas, estoy diciendo que hay ilusiones más reales y otras menos reales. Ninguna ilusión es real, y es por esto que el primer principio de los milagros nos dice: no hay grados de dificultad en los milagros. Esto quiere decir, no hay grados de dificultad en perdonar situaciones o relaciones, porque no hay grados de realidad en la ilusión. Toda la ilusión es la misma ilusión. Todo lo que corre en la pantalla del cine
es la misma película, solo una película. No tiene nada que ver con el Cristo en mí. No tiene nada que ver con Dios o con el cielo o con la realidad. Ahora bien, como dijimos en un comienzo, mi experiencia es que estoy en un cuerpo y es que estoy en un trabajo en el cual las cosas no están andando muy bien. Esa es mi experiencia. No debo negar esa experiencia. Lo que sí debo negar es mi interpretación sobre el trabajo y las condiciones de ese trabajo. Mi interpretación es que hay pecado. Mi interpretación es que hay algo anda mal y que es real eso que anda mal y por lo tanto es un daño. Y si hay un daño, hay un ataque y hay un pecado. Esto es lo que dice mi sistema de pensamiento, el mismo que me dice que hay un trabajo real, es el mismo que me dice que hay pecado ahí. Es por esto que todo lo que tenemos que hacer es perdonar. Para llegar a perdonar, primero tengo que reconocer que tengo algo que perdonar dentro del sueño. En la realidad no hay nada que perdonar. Pero tengo que reconocer que estoy teniendo un pensamiento de juicio, de ataque y de condenación. Mi inseguridad con respecto al trabajo, mi ansiedad, mi preocupación, cualquier tipo de miedo o inseguridad que yo tenga con respecto a mi trabajo o a cualquier relación en el mundo, no proviene del trabajo en sí, sino del juicio que yo tengo sobre ese trabajo. Lo que estoy diciendo es, hay un trabajo muy real, muy serio, que tiene el poder de quitarme la paz o de afectar mi mente. Cuando yo me siente en la butaca del cine, me voy a dar cuenta de que estoy a salvo en el cine y que nada de lo que ocurre en la pantalla del cine puede tocarme, no puede afectar mi mente, no puede hacerme nada. Cuando yo reconozca esto, y teóricamente lo sabemos, lo que ocurre es que nos resistimos a aceptarlo. Cuando yo esté dispuesto a aceptar eso, al menos aceptar que mi manera de ver el trabajo no es la correcta, está totalmente equivocada y no me ha traído paz, es así como voy a dar un paso atrás y voy a reconocer, hay otra manera de ver este trabajo, hay otra manera de ver esta situación, este acontecimiento, o esta relación. Hay una manera a la cual yo todavía le tengo mucho miedo, porque si no la aceptaría y estaría en paz. Pero como todavía le tengo miedo, estoy aprendiendo a mirar junto con Jesús mi miedo y mi resistencia, a ver este trabajo de otra manera y a dar un paso atrás y reconocer que ya no quiero la manera en que había visto primero el trabajo, con inseguridad, miedo, preocupación, ansiedad. No me hace bien. No solo no me hace bien, sino que esa manera de ver no era real y no estaba justificada. No me ha traído paz. Mi Mm. verdadero ser sigue estando a salvo, perfectamente, pero mi mente se está tomando algo en serio, algo que no está ocurriendo. Y cuando logramos tomar contacto con esto y perdonarnos por eso, no atacarme por haber elegido al ego para mirar el trabajo, por haber elegido al ego para proyectar culpa, y atacar y juzgar el trabajo o preocuparme. Recordemos, da lo mismo si estoy enfadado, si tengo miedo o estoy triste. Es el mismo pensamiento de ataque. Quiero atacar al trabajo, quiero proyectar culpa sobre todos mis compañeros y jefes y sobre el lugar y sobre las situaciones y acontecimientos. Quiero decir que allá están los malos, una figura temible, y aquí estoy yo, la indefensa víctima, que es afectado por todas las cosas que ocurren en mi mundo desdichado. Cuando pueda reconocer que me inventé todo un mundo desdichado para ser la víctima y me fabriqué también un trabajo desdichado para ser la víctima, quizás esto no lo hice conscientemente, lo hicimos todos como una solamente en el comienzo. Pero esta es la base de todo el sueño. Me inventé todos los sucesos de todo el universo para ser la víctima. Lo que puedo decir fácilmente es, bueno, está resultando el plan que yo me hice. Tuve el propósito de ser la víctima, me inventé todo un escenario para quedar como la víctima y bueno, está resultando a la perfección, solo que no me ha hecho feliz ni me ha dado paz y hay Mm. otra opción. Gracias. Gracias igualmente. Quisiera profundizar un poquitito más también en cuanto a la imagen de la sala de cine, la butaca y la pantalla del cine. Muchas veces uno dice, muy bien, yo sé que tengo que perdonar, pero estoy aquí en el sueño. Y bueno, Jesús nos diría, estás partiendo de una premisa falsa, no estás realmente en el sueño. Sí crees estar en el sueño y ese hecho no se debe negar. No se debe negar que creemos estar en el sueño. Sí se debe negar que esa creencia sea la correcta, porque no la es. En otras palabras,
cierto que dije que debiésemos reconocer nuestra creencia errada, nuestra creencia en todo el mundo y en todo el sueño. Eso es tremendamente útil, pero lo que es útil también es no justificar esa creencia, porque muchas veces caemos en justificar mi creencia, porque uno dice, es que estoy en el mundo y estoy experimentando dolor, enfermedad, miedo, escasez económica, etcétera, etcétera. ¿Cómo quieres que yo perdone esto? Entonces Jesús nos diría, está bien, no niegues que esa es tu experiencia, pero no justifiques tu experiencia. Es solo eso. No creas que esa es la verdad. Solo eso. Es decir, esto te lo estás creyendo, tú estás decidiendo creerlo. Tu creencia viene de un deseo, de una decisión. Es tu decisión creer en tu victimismo, en tu culpa, en tu especialismo, en tu dolor, etcétera. Cualquier tipo de miedo o sufrimiento es tu decisión. No es un pecado, es solo un error, pero es tu decisión. Y así como hay una línea donde Jesús nos dice, así como fabricaste o inventaste al ego creyendo en él, asimismo puedes deshacerlo dejando de creer en él. En otras palabras, y esto aplica para cualquier pensamiento de dualidad, de ataque o de defensa, cualquier pensamiento de separación o de miedo. Así como yo me inventé esta sensación de ansiedad, miedo, dolor o culpa, creyendo en ella, en esta sensación, asimismo puedo deshacerla dejando de creer en ella. Y dejar de creer en mi dolor o mi sufrimiento es dejar de justificarlo, dejar de desearlo, dejar de elegir en favor de él. Esto es lo que hace de un curso de milagros tremendamente simple, ridículamente simple. Hay solo dos opciones. No hay tres, no hay cinco, no hay 20, solo dos. Jesús nos dice, hay simplemente dos opciones significativas y solo una de ellas es verdad. E incluso podríamos decir que ninguna es verdad, pero una refleja la verdad. Ninguna de ellas es la realidad, pero hay solo una que apunta hacia la realidad. Entonces, tenemos al ego y al Espíritu Santo. No hay más. No está la opción de, y si sigo trabajando, me cambio de trabajo, de que pido que me suban el sueldo, pido que a todos mis compañeros les suban el sueldo, ofrezco otras ideas para mejorar el trabajo. Ninguna de esas está considerada en mi paz. Ninguna de esas me va a aportar paz. Y esto no quiere decir que yo no pueda hacer eso. Puedo fácilmente sugerirle cosas a mi jefe, al trabajo, retirarme de ese trabajo, buscar uno nuevo, etcétera. Puedo hacer muchas cosas dentro del mundo, pero ninguna de esas opciones me va a dar felicidad. Ninguna de esas me va a dar tranquilidad, ni paz, ni bienestar. Nada de lo que yo haga en la pantalla del cine va a interferir en absoluto al que está sentado mirando la pantalla. No tienen el poder de hacer eso. Lo único que tiene el poder de que el que esté sentado en la butaca se sienta feliz o triste es la misma decisión del que está sentado en la butaca. Porque ¿qué tiene que ver la película, lo que ocurra en la película, con mi decisión? Sí, en la película se puede reflejar mi decisión, pero las cosas dentro de las formas, dentro de la película, no tienen poder para controlar, afectar, influir o interferir en mi poder de decisión, en mi poder de elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Es por esto que recalcamos mucho el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros porque no hay grados de realidad dentro de la película. En la pantalla de la película nada es verdad, nada. Muchas veces uno dice, muy bien, lo perdono todo, pero menos esta violación o este asesinato. Perdono todo, pero menos la traición de mi pareja o la frialdad de mi hijo, etcétera, etcétera. Entonces uno está diciendo, ya todo es un sueño excepto la frialdad de mi hijo, excepto el maltrato de mi padre, excepto el trato que mi jefe tiene conmigo. Todo lo demás es una ilusión, pero eso sí que es real y no lo puedo perdonar. Entonces Jesús no nos pide que dentro de la pantalla del cine intentemos controlar y llevarnos bien con todas las personas. Quizás no te vas a llevar bien con todas las personas. Es decir, quizás no todos se lleven bien. Al menos tú puedes mirar con la misma tierna mirada de perdón a todo el mundo por igual. Esto sí lo puedes hacer y solo lo puedes hacer sentado desde la butaca del cine. Mientras estés en la película, se te ha dado una espada
y a tu hermano también, y tienen que pelear a muerte. Esto es una metáfora para referirnos a la idea de el uno o el otro, pero alguien tiene que perder para que otro gane. Dentro de la película eso es inevitable. Pero si te sales de la película, Jesús nos dice que hay una respuesta en la que nadie pierde y todos ganan. Esto es el perdón. Me salgo de la película y realmente me doy cuenta de que nunca estuve en la película. No es que me salga de la pantalla, es que simplemente soy consciente de que todo el tiempo estuve en la butaca del cine. Y estar en la butaca del cine dentro del salón de cine también es una ilusión. No hay ni butaca ni cine. Ya estábamos no hay una mente tomadora de decisiones. No es real, es una ilusión. Solo existe el conocimiento, el cielo, donde no hay decisiones ni alternativas. Pero por mientras que estamos soñando, que creemos que hay cosas, necesitamos identificarnos con la mente que eligió en favor de un error y ahora puede elegir en favor de la corrección. Necesitamos identificarnos con la mente que eligió en favor del ego para poder tomar una nueva elección. Y es por esto que al final del texto Jesús nos dice, hermano mío, elige de nuevo. Porque Jesús sabe que elegimos pésimo, pero no nos ataca ni nos juzga. Solo quiere que miremos junto con Él nuestra elección para que podamos hacer otra. Y hacer otra elección, una vez más, conlleva examinar, examinar y examinar. Mirar honesta y detenidamente todo mi sistema de pensamiento sin disociarme de él, sin ocultarlo, sin ocultárselo al Espíritu Santo o a Jesús. Mirarlo. Esto no tiene por qué ser doloroso, sin embargo, por lo general lo es, como se nos dice en el manual, en las características de los maestros. Por lo general es doloroso mirar mi elección en favor del ataque, de la venganza, del asesinato, de la culpa, del victimismo, del dolor. Nadie quiere ver de frente eso, pero quien se arriesga a mirar de frente eso junto con Jesús puede sonreír tiernamente como él al reconocer que lo falso es falso y la verdad sigue siendo verdad. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí esta clase. Voy a leer brevemente algunos de los comentarios que no alcancé a leer. Eh, Catherine decía, es muy intenso reconocerlo, la proyección, todo afuera tiene que ver conmigo, lo que me molesta no es el otro, sino mi culpa y miedo. Bueno, eso ya lo explicamos, ¿cierto? Naguara, eso fue una recta por el miedo del home. Te perdono, pero estoy dolido, es un juicio. Me gustó, me gustó esa parte de mi mente. Te amo, Itzaro, desde el primer día que te vi y no es ego. Muchas gracias, hermanita, también les amo a todos. Bueno, recordemos que el amor es imposible en este mundo, pero sí podemos perdonarnos y unirnos en la mente. Y bueno, gracias a todos también. Vamos a terminar como siempre con un ratito de introspección, de meditación, de oración. Quien desee puede cerrar los ojos, si se siente cómodo. Podemos respirar profundo, quietar un poquitito la mente. Y nos vamos a encomendar en este momento al Espíritu Santo. Jesús nos dice en el canto de la oración que la verdadera oración está totalmente libre de cualquier súplica o petición. Sin embargo, se nos dice muchas veces que debemos pedirle guía al Espíritu Santo o a Jesús. ¿Cómo conciliar estos dos mensajes de que no tengo que pedir nada, pero a la vez pedirle a Jesús? La manera fácil de entender esto es simplemente hacerme a un lado y permitir que la respuesta sea en mi mente. Esto sería pedirla. Pedir la respuesta es, no es otra cosa que permitir que la respuesta sea en mi mente. Jesús nos dice que no es necesario ir en busca de la verdad, sino de todo lo que es falso. Es por esto que tenemos que simplemente examinar todas las barreras que pusimos para experimentar el amor de Dios, que es nuestro estado natural. Todo lo que vamos a hacer simplemente es mirar nuestra elección en favor del ataque, todos esos juicios de resentimiento y nuestras proyecciones de culpa, que estoy enfadado con mi jefe, con mi compañero, con mi pareja, con mi mamá, con mi hijo, con mi papá, etcétera. Mirar todo eso y ahora recordar,
He ahí mi Salvador. Voy a, dentro de esta meditación o oración, quisiera leer el final de Psicoterapia, donde Jesús nos dice: médico, sanador, terapeuta, cúrate a ti mismo. Muchos vendrán a ti portando el don de la curación, si esta es tu elección. El Espíritu Santo jamás rehusará la invitación para entrar y morar contigo. Te dará infinitas oportunidades de abrir la puerta a tu salvación, pues tal es su función. También te dirá exactamente cuál es la tuya en toda circunstancia y en todo momento. Quien quiera que Él te envíe llegará a ti, tendiéndole la mano a su amigo, el Cristo en ti. Permite que el Cristo en ti le dé la bienvenida, pues ese mismo Cristo mora igualmente en él. Niégale la entrada y habrás negado al Cristo en ti. Recuerda la triste historia del mundo y las felices nuevas de la salvación. Recuerda el plan de Dios para la restauración de la dicha y la paz. Y no olvides cuán simples son los caminos de Dios. Estabas perdido en la oscuridad del mundo hasta que pediste luz. Y entonces Dios envió a su Hijo para dártela. Y aquí no se refiere solo a que Dios mandó a Jesús o al Cristo para salvarnos. Dios me mandó a todos mis hermanos para salvarme. Esto, por supuesto, no es literal, es una metáfora, pero podemos recordar que en cada uno de mis hermanos puedo encontrar a mi salvación, a mi Salvador. Es en Él donde yo me perdono y es con Él con quien me salvo. Así que en este momento intentamos unirnos con el Espíritu Santo, con Jesús, para con Él mirar a todos nuestros hermanos y darle las gracias a nuestros hermanos. No por las cosas que hagan en el mundo, sino porque simplemente son la extensión del amor de Dios. Porque siguen siendo perfectos y santos como Dios los creó. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima clase el domingo probablemente. Muchas gracias, Ícharo. Gracias. Muchas gracias.